Hoy día quería compartir un poco sobre el andar en el Espíritu. Quisiera traer algunos ejemplos porque, sí, por favor, Pedrito, andar en el Espíritu es tremendo, es realmente base para nuestra vida espiritual. Dios nos dio su Espíritu, y cuando nos da su Espíritu nos da su vida. Es interesante que muy poco se comparte sobre el Espíritu Santo, pero es tan vital en nuestra vida conocer al Espíritu, saber para qué el Señor dio su Espíritu y todo lo que trae en nuestra vida el Espíritu Santo. Espero que esta mañana Dios nos asista con su gracia, tanto para poder compartir y también para que el Señor revele a nuestro corazón la importancia de este tema. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres bueno, porque tú tienes paciencia con nosotros, porque tú eres ese buen Padre, como dice nuestro hermano Ángel, eres ese buen Padre, ese Padre que no ama con condiciones, sino el Padre que ama incondicionalmente y que va criando a sus hijos, va formando a sus hijos, esos hijos diversos que tiene, que están en diversas etapas, que a veces luchan, que a veces todavía les cuesta, pero Señor, tú no te das por vencido. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado todos los recursos para vivir la vida de Jesús, y te pido esta mañana, Señor, junto con mis hermanos, nos reveles, Señor, y nos llegues a comprender realmente la palabra que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, queremos tener corazón de niños, Señor. Quita todo prejuicio, quita todo argumento mentiroso, todo argumento que podamos haber escuchado en el tiempo, que se oponga contra tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos versículos muy importantes, pero al mismo tiempo son de mucho cuidado cuando hablan del Espíritu. Uno está en Efesios 4:30 y el otro está en 1 Tesalonicenses 5:19. La palabra de Dios dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Está bien? ¿Está así escrito en nuestras Biblias? ¿Sí? Y acá hay dos acciones que nosotros podemos cometer contra el Espíritu Santo. Es entristecerlo y apagarlo. Pero, ¿por qué es tan importante yo tener claro esto de aquí? ¿Por qué es tan importante? Porque está en modo mandamiento, ¿no? No está en modo opcional, está en modo mandamiento, en tiempo de mandamiento. Está no contristéis y está no apaguéis. O sea, está dando un mandamiento, Pablo, está dando una orden, ¿no? Entonces, nosotros podemos o entristecer o podemos apagar al Espíritu. Pero ¿qué sucede si apagamos al Espíritu que está en nosotros, que como hemos cantado, es la vida de Cristo en nosotros, es el poder de Cristo en nosotros, están los dones, está el carácter de Cristo en nosotros a través de la vida de Jesús? ¿Qué pasa si apagamos al Espíritu? ¿Qué pasa si lo entristecemos? Va a pasar que vamos, como dice el versículo 4:30, dice que es el sello de nuestra redención. Tenemos que cuidarlo, porque es el Espíritu Santo que va a testificar el día en que estemos delante del Padre, y va a testificar de nosotros, de nuestra vida, de lo que hemos en la carrera, cómo hemos caminado esta carrera. Y otra cosa que es importante
Yo me acuerdo aquí, no sé si muchos deben haber leído la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? ¿La han leído? O por lo menos alguna vez lo han escuchado. Donde 5 vírgenes eran prudentes y sabias y las otras eran necias y eran imprudentes. Pero las 10 eran vírgenes. Y cuando se habla de virgen en la palabra de Dios, se habla del pueblo de Dios, se habla de en el Nuevo Testamento hablaríamos de la iglesia. Está hablando de discípulos. O sea, hay discípulos necios y hay discípulos prudentes y sabios. Y está hablando de que acá dice que ellos tenían su lámpara de aceite y tenían aceite. Todos tenemos ese aceite que es el Espíritu Santo. Pero podemos ser descuidados con el Espíritu. Podemos entristecerlo, podemos apagarlo. Y cuando entristecemos y apagamos, su acción en nosotros ya es muy débil. Y es importante porque nosotros tenemos una carne. Carne no es en el sentido del cuerpo. Carne es que tenemos una inclinación hacia el pecado. ¿Está bien? ¿Todos tenemos o no? ¿O yo nomás tengo? ¿Todos tenemos una lucha o no? Quieres hacer una cosa que Dios no quiere, pero ahí está, que aparece y aparece. Y tienes una lucha constante porque tienes que frenarlo. Pero ¿sabes quién es el que frena? Es el Espíritu que mora en ti. Con tu Espíritu tiene fuerza y lo pone a raya, lo frena. Pero si entristeces, si apagas el Espíritu, esa carne va a tener el campo libre para hacer lo que quiere. Entonces acá está hablando muy importante, es que cuida el Espíritu, cuida tu relación con el Espíritu, cuida de alimentar, de tener fuerte ese Espíritu, que no esté apagado, que no esté triste, porque si eso te pasa, vas a andar como cuando estabas antes de venir a Cristo, porque tenemos carne. Si leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, y después vamos a leer 25, Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, dice la palabra, Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, y ahí dice no satisfagáis, pero la verdadera traducción es no satisfaceréis. Porque si digo satisfagáis, es responsabilidad mía. Pero si andas en el Espíritu, de esa forma no satisfaceréis los deseos de la carne. O sea, es como consecuencia de andar en el Espíritu que no vas a satisfacer. Acá en nuestra versión en español está mal traducida porque no es satisfagáis, es satisfaceréis los deseos de la carne. Entonces esto es muy importante. Si yo ando en el Espíritu, porque hay 2 formas de andar en la vida, o en el Espíritu o en la carne. No hay más. Si no andas en el Espíritu, ¿en qué estás andando? En la carne. Entonces hay 2 formas de andar y si no estoy en una, estoy en la otra, no hay una tercera. Ah, no, hermano, yo no estoy andando mucho en el Espíritu, bueno, yo no oro tanto, no leo la palabra tanto, pero tampoco estoy mal. No. Si no estás en el Espíritu, si no tienes relación con Dios, estás en tu carne. Y vas a ver las manifestaciones que van a venir en tu carne. Por eso, si alguien no está andando según Cristo, si alguien no está cumpliendo la vida, no está en la vida de Cristo, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como discípulo, como hermano, es porque estás andando en la carne. Porque si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. ¿Amén? ¿Está claro? Hay alguien que... después si alguien tiene una duda, no duden en acercarse y poder conversar, y lo conversamos. Pero es así lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿qué son los deseos de la carne? Son las concupiscencias, son aquellos apetitos que tiene nuestra carne, ¿no? Y son deseos de todo tipo. Mira lo que dice el fruto de la carne, ¿no? Que también está en Gálatas, ¿no? Dice,
orgullo, envidia, celos, impureza sexual, usura, mentira, robo, homicidios, iras, odio. Son inclinaciones naturales de nuestra carne, ¿no? Son concupiscencias, son deseos. Nuestra carne tiene deseos de hacer eso. Y tenemos carne, hermanos. No, la carne no murió cuando tú te entregaste a Cristo, cuando nos bautizamos. No murió, el que murió fue el viejo hombre. Pero no nuestra carne, no nuestra inclinación a pecado, a pecar, no murió. Dios vivificó nuestro espíritu, nos dio de beber de su espíritu y nuestro espíritu pudo vivir y ahora tenemos también la vida de Cristo. Vino a morar a nosotros, el Espíritu Santo, se hizo uno con nuestro espíritu, pero nuestra carne sigue ahí. Y nuestra carne siempre va a hacer lo que Dios no quiere. Quiere ir en contra de lo que Dios quiere. Así que en nosotros hay una lucha. Está la carne contra el espíritu. La carne quiere hacer lo que quiere, que está en contra de la voluntad de Dios, y el espíritu lo detiene, y el espíritu nos quiere hacer andar en el espíritu y hacer lo que al Padre, lo que a Cristo le agrada. Así que eso es lo que ocurre en nosotros. Y hermanos, es normal que te vengan pensamientos a veces tentativos. Es normal que a veces te quieras reaccionar contra alguien que te trate injusto. Es normal. Eso naturalmente está en nosotros. Eso está en nosotros. No te autocondenes, eso viene. Pero si estás en el espíritu va a contrarrestar, va a hacerle oposición a eso para que no se manifieste en tu vida. ¿Está bien? Amén. Entonces, este es el recurso que yo tengo para no permitir que la carne se manifieste y cumpla sus deseos. Andar en el Espíritu. Miren lo que dice el versículo 17, porque leímos el 16, el 17 de Gálatas capítulo 5. Porque vamos a ver todo, vamos a usar la palabra de Dios bastante. Gálatas 5:17. ¿Qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, tu carne, la carne que tenemos, está contra el espíritu. Está en oposición, dice, ¿no? Y el del espíritu es contra la carne. Algunas versiones dicen que la carne milita contra el espíritu. Y este término militar significa pelear, guerrear, lucha. O sea que la carne está peleando contra el espíritu, ¿no? Y el espíritu hace guerra contra la carne. Están militando permanentemente, están guerreando. Hermano, dentro de ti hay una lucha. Dentro de nosotros hay una lucha. Está la carne queriendo hacer su voluntad, está la carne queriendo satisfacer. Ay, este se merece que lo trate así, este se merece que le devuelva lo que me está haciendo, ¿no? No, ¿por qué no son justos conmigo? Reclamando derechos, ¿no? Entonces, está la carne siempre queriendo manifestar. La única forma que yo tengo para frenar y para caminar al opuesto de la carne es llenándome del Espíritu y viviendo en el Espíritu. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso insistimos mucho en la comunión con Dios, por eso insistimos en leer la palabra, meditar la Escritura. Porque Jesús dice, quien de mí se alimenta, por mí vivirá. Por mí vivirá. Hermanos, si no nos alimentamos, estamos todos así débiles, ¿no? Te dan mareos, te quieres caer, ¿no? Pero cuando estás fuerte, estás preparado, estás dispuesto, bien dispuesto. Por eso es importante, hermanos, esto que estamos compartiendo. Y dice luego, siguiendo el versículo 17, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Para que no hagáis lo que quisierais. Hay esta lucha para que no hagamos lo que... ¿Quién quiere hacer lo que quiero? La carne. Entonces, pero como estos se oponen, ¿no? Y está ahí peleando, está conteniendo y obviamente vence al que más alimentas o al que más está más fuerte.
¿Por qué el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu? ¿Cuál es el motivo de esa lucha? Para no hacer lo que queremos, ¿no? Porque nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ya no hago lo que quiero. Ya no vivo lo como quiero. Vivo según Dios. Pero ¿por qué es tan malo hacer lo que la carne quiere? Hermanos, el espíritu que Dios colocó dentro de nosotros, ese arras con el cual fuimos sellados, y acuérdate lo que es un arras. Es interesante el término arras. Que cuando vamos a comprar una propiedad, nosotros damos un adelanto que es como un arras. Ya, ¿y qué pasa con ese arras? Ese me asegura que no se vende la propiedad, ¿no es cierto? Pero si yo en determinada fecha ya no me interesa, pierdo ese arras. ¿Estamos de acuerdo? Se pierde el arras. O sea, esa plata ya no la puedes reclamar. Y acá nos está diciendo, cuida el arras de tu salvación, lo cual el Espíritu te dio, el arras que te ha dado el Espíritu. Lo tengo que cuidar. Esto, por favor, el día que te entregaste a Jesús y Dios te dio salvación, esa salvación la tenemos que cuidar. Esa salvación se puede perder. Porque si no se pudiera perder, vamos a vivir como queremos. Porque ya estoy salvo, ya no interesa lo que hago, voy a hacer lo que quiero. ¿Crees que Dios piensa así? Pablo mismo te dice, cuida tu salvación, desarrolla tu salvación. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, esto te debe hacer temblar. A mí me hace temblar, porque no está segura. Pablo decía, viniendo a ser yo heraldo, no vaya a ser ahora desechado, habiendo sido yo heraldo. Ni Pablo estaba seguro. Así que todos los días cuidaba de su salvación. Así, tenemos que cuidar, hermanos. Ahora, Él nos dio vida, Cristo nos dio vida. Y ahora nos dio su espíritu y está luchando contra la carne para que no hagamos lo que la carne quiere. ¿Y por qué tan mala es la carne? Miren lo que dice el versículo 19 al 21. Algo leímos cuando manifestamos las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira lo que la carne quiere, ¿no? Ahí dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Mira, tantas cosas que son lo que la carne quiere hacer, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez Pablo diciendo, no heredarán el reino de Dios. Y dice, y manifiestas son, o sea, son conocidas, son manifestadas. Es algo que se manifiesta en el exterior, y sabemos que esas obras de la carne quiere impedir que caminemos en el Espíritu y que se vaya desarrollando la vida de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Hermano, la pregunta es, ¿esto que hemos leído te viene a veces a la cabeza? ¿Un pensamiento que te quiera llevar a hacer cualquier cosa de estas? ¿Te viene? Sí nos viene. ¿Por qué? Tenemos la carne. Los pensamientos van a fluir, van a venir. Y entonces, la única solución que tenemos es andar en el Espíritu. Ahora,
Esto es algo natural de la carne. Todos tenemos carne. ¿Está bien? Todos tenemos esa inclinación al pecado. No hablo de la carne física, sino hablo de la inclinación al pecado que la Biblia llama carne. Todos tenemos esa carne. Ahora, la carne la tenemos desde que nacimos. ¿Sí o no? La tenemos desde que nacimos. Los bebitos la tienen desde que nacen. Quieren hacer su voluntad, quieren mandar a papá. Quieren, ¿no es cierto? Quieren mandar al papá, el papá un poco más es el que está siendo enseñado a obedecer, y a veces el niño es el rey, quiere hacer su voluntad. Entonces, nosotros lo tenemos desde niños, desde que nacemos, tenemos esa carne, esa inclinación hacia lo malo. Ahora, la carne no necesita ser alentada, no necesita ser estimulada. Solamente basta que la dejes. ¿Está bien? No tengo que forzarme para vivir en la carne. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Basta que lo deje que fluya naturalmente para que la carne aparezca y haga sus manifestaciones. Pero para vivir en el Espíritu, ahí sí tengo que forzarme. Ahí sí tengo que alimentar, tengo que cuidar, tengo que esforzarme. Es un trabajo, hermanos. Es una disciplina. Es un día a día. No es como lo otro. Basta que deje de andar en el Espíritu y se va a comenzar a manifestar la carne. ¿Están entendiendo lo que hay que tener cuidado? ¿Están entendiendo que realmente qué es lo que pasa dentro de nosotros? Porque esto es el origen de muchas de nuestras cosas que pasamos, que enfrentamos. Dice 1 Corintios 15, versículo 49, dice que nosotros traemos la imagen del hombre natural. Apúntenlo ahí, no lo busquen, pero ahí dice que nosotros traemos la imagen del hombre terrenal o natural, ¿no? Es interesante cuando vemos de la lucha entre carne y espíritu. Es interesante leer Romanos, cuando Pablo comienza a escribir la carta y comienza a dar tantos detalles de esto, ¿no? Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Hermanos, para mí sería muy sencillo traer una palabra para animar así muy fácilmente, ¿no? Pero si no les doy esta palabra es la clave, es la base. Lo que estamos tocando es la clave y la base para vivir una vida en victoria, según Cristo. O sea, podría yo decirle y podría frotar sus almas ahí y darles buenas palabras que animen, promesas, pero esta es la clave. Van a ver qué es la clave. Por eso no nos distraigamos, porque esta es la clave del vivir esa vida. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice Pablo, vendido a la esclavitud del pecado. Y la carne es así, hermanos. La carne está vendida a la esclavitud del pecado. La carne no puede hacer otra cosa. Hermanos, no pretendas redimir tu carne, no pretendas santificar tu carne. La carne no sirve de nada, no aprovecha para nada la carne. La carne ya está condenada. Esa carne quiere vivir para hacer su voluntad. Quiere vivir en el pecado. Y acá dice, está vendido, es esclavo del pecado. ¿No? Versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Te ha pasado?
caramba, otra vez hice lo mismo, otra vez le grité a mi esposa, otra vez pasó esto, otra vez le grité a mi hijo, otra vez reaccioné mal, otra vez me enojé. Dice, ¿no? Otra vez, ¿cuándo va a acabar esto? Esto es lo que pasa. Esto es. Pablo dice, no lo entiendo, dice, porque lo que quiero no practico, pero lo que no quiero, eso hago, dice. Y tenía una lucha Pablo, hasta que después vamos a ver que a él le revela a Dios y va a escribir esto que es magistral, ¿no? Entonces, uno dice no quiero, pero estoy volviendo a hacer lo que no quiero, porque lo que quiero no lo consigo hacer, no lo puedo hacer. ¿Y sabes lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que nuestra carne está prevaleciendo, está ganando y está manifestándose, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado de que hay una lucha entre la carne y el espíritu? Bueno, ahí está ganando esa lucha, ¿quién? La carne. La carne está ganando la pelea, la lucha. Mas, ¿por qué la carne prevalece? ¿O por qué está venciendo la carne? ¿Será porque el espíritu es más débil? No. ¿Será porque el espíritu no es suficiente para vencer la carne? No. El espíritu es suficiente. Pero entonces, ¿por qué la carne está venciendo? Es buena pregunta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, Pablo dice acá, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Vuelvo a decir, cuando nacemos de nuevo, cuando naciste de nuevo, no limpiamos la carne, no nos sacudimos de esa carne, no nos desechamos de esa carne. Cuando nacimos de nuevo, yo estaba así en el paraíso cuando me convertí y nací de nuevo, estaba toda alegría, todo, ay, amén, Señor, así como estamos cantando, así eran todos los días. Cuando a la semana me pasó algo en el trabajo y me molesté y exploté. Y me desanimé. Bueno, ¿qué? ¿Ya no había entregado mi vida a Cristo? ¿Ya no había nacido nuevo hombre? Entonces, ¿por qué sigue esto apareciendo en mi vida? ¿No te ha pasado así? Que te haces esa pregunta, Señor, si de repente no soy discípulo, todavía dices. O de repente no he nacido de nuevo. Porque a veces pasa eso, ¿no? Satanás te pone en duda tu identidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestra carne no ha muerto, que no ha sido exterminada el día que naciste, el día que te entregaste de nuevo, el día que naciste de nuevo. No, tus pensamientos, no tuviste una crisis de amnesia, ¿no? Con que, todos esos pensamientos pecaminosos que antes me llevaban a pecar, me bauticé, entregué mi vida a Jesús y desaparecieron. Tus viejos hábitos, tus costumbres, esas que te hacían ser así áspero, esas que te hacían ser enojado, todas esas cosas, esas costumbres, esos viejos hábitos de la vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres, como dice Pedro, eso permanece. Eso está. No murió, no se extinguió. Esos viejos recuerdos no desaparecieron. No. Pero ahora Dios te dio la capacidad de decir, ya no quiero vivir así, ahora quiero vivir como Cristo. O sea, te dio la capacidad, te dio ese espíritu para que ahora puedas decirle no a eso y poder vivir según Cristo. ¿Amén? Entonces es importante esto. Hermano, tienes que renovar tu pensamiento, tienes que quitar los viejos pensamientos, esos viejos que te hacían pelear, que te hacían, ¿no?, hacer ajenos a la voluntad de Dios, o esos hábitos que tenías, las tienes que cambiar, porque hemos sido como educados, instruidos, entrenados a vivir en la vieja vida. ¿Cuánto?
¿Cuándo te convertiste? Yo me convertí casi cerca de los 40 años, así 40 años acostumbrados, entrenados, recontraentrenados, viví en la en la carne, en la vana manera de vivir. ¿Y ahora qué hace Cristo? ¿Qué hace Dios? Ahora nos está educando y nos está entrenando para vivir la nueva vida de Cristo. Así que, pero tengo 1 año, tengo 2 años, tengo 3 años. Hermano, no desanimes. Vas a lograrlo, porque la obra que empezó Cristo la va a culminar. Y eso solamente necesita perseverancia, paciencia, insistencia. Estar ahí, porque el que persevera, ese será salvo. Amén. Hermanos, entonces no te desanimes si a la primera tienes problemas. Obviamente hay un camino, ¿no? Vamos a ver, eso de arrepentirse, confesar, todas esas cosas, pero si te aparece, no te desanimes. Dios está contigo. Dios está por ti y no contra ti. Amén. Entonces, versículo 18 de Romanos 5, me parece, ¿no? 7, ¿no? Versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita, ¿qué dice? No habita el bien. Otra versión dice, no habita nada bueno. ¿Tú estás convencido de eso? ¿Sí? Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien, no. Yo quiero hacer el bien, pero no lo consigo hacer. Eso es lo que está diciendo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario. El mal que no quiero, eso hago, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, yo dejé que el pecado que mora en mí haga su obra. ¿Está bien? Hay una persona ahí, yo. Hay una persona que ejerce una voluntad. El pecado, mi carne hace lo que quiere, pero vamos a seguir leyendo. Sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando de una ley. O sea, imagínense la ley de la gravedad. Si yo agarro esto, ¿qué pasa? Se cae. Si yo agarro esto de acá y lo suelto, se cae. Si yo agarro el vaso, no, el vaso no. Si cualquier cosa que agarre, se va a cumplir una ley. Una ley se va a cumplir. La ley de la gravedad. Y acá Pablo está diciendo que esto de que el bien que no quiero hacer, esto no puedo hacer, es una ley que mora en mis miembros, que mora en mi carne. No puedo hacer el bien. Mi carne no va a hacer el bien. Eso es lo que está hablando. Pablo descubrió que en sus miembros habita una ley. Y esa ley le volvía esclavo del pecado. Que él no conseguía por sí mismo vencer el pecado. Porque aquella ley lo obligaba a pecar. Y esa es la condición natural del hombre que no tiene a Dios. Por más que quiera agradar a Dios, no puede agradar a Dios. Uno puede venir, sentarse ahí, escuchar un buen mensaje. ¡Uy, qué tremendo el reino de Dios! ¡Qué tremendo el propósito eterno de Dios! Nunca había escuchado eso. ¡Qué bueno! Yo quiero vivir, yo quiero caminar, yo quiero seguir. Pero si no entrega su vida a Dios y viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, por más que quiera, no lo puede conseguir. Eso es lo que pasa, no lo va a poder conseguir.
porque aquella ley le obliga a pecar. Versículos 22 y 25 de Romanos, seguimos leyendo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, dice Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Y ahora mira el versículo 8, el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay más condenación? Lo dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, me ha librado de la ley que me obligaba a pecar, del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, ese Espíritu morando dentro de mí, me libró de esa ley. Esa ley no la podía dejar de cumplir, pero ahora vino otra ley que contrarresta esta. Qué importante saber que hay una ley, aparte de la ley que mora en nuestra carne, hay otra ley que viene con Cristo. Hablamos de la ley de gravedad, ¿no es cierto? Que todas las cosas son atraídas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todas las cosas son atraídas o no? ¿Todas las cosas que yo suelte se van al suelo o no? ¿Sí? ¿Y por qué los pájaros no caen? Porque tienen alas. Y porque en sus alas habita otra ley. Ahora, ese pajarito, si le doy de comer, imagínense un gato que come comida de pajaritos, un gato que come comida de pajaritos, y dice, estoy comiendo comida de pajaritos, entonces voy a volar. ¿Puedes volar? No. ¿Y qué pasa si un pajarito comienza a comer comida de gato? Comienza a tomar leche, comienza a comer carne. ¿Qué pasa con el pajarito? Se debilitan, se enferma y muere. Necesita comer comida de pajarito para poder fortalecer sus alas y poder volar y romper la ley de la gravedad. Es lo mismo que pasa con nosotros. El gato comiendo comida de pajarito es aquel que escucha la palabra, es el incrédulo que escucha la palabra, quiere hacer la voluntad de Dios, pero no puede. Por más que coma comida de pajarito, no puede volar. El pajarito que come comida de gato es el discípulo que se llena del mundo, que no se alimenta de Dios, que no se alimenta de la palabra, que no ora, que no tiene comunión con los hermanos, que no ayuna, que no tiene tiempo devocional con Cristo. Es ese discípulo. Y después el discípulo dice, ¿por qué no puedo volar? ¿Por qué no puedo vivir una vida de victoria con Cristo? ¿Por qué? Porque no te alimentas. Y te alimentas del mundo. Ahora, no solamente es no alimentarse del mundo, porque puedes no alimentarte del mundo, pero también tienes que alimentarte de Dios. Ah, hermano, está bien, yo no oro, no hago esto, pero tampoco peco. No. Tienes que alimentarte de Dios para que el espíritu esté dispuesto, está preparado a la verdad. La carne, velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Hermanos, si no oramos, si no comemos
a Cristo, no quieras andar en victoria, no pretendas andar en victoria. Si no comes a Cristo, no pretendas que tu situación cambie, no pretendas que tu relación con tus padres cambie, no pretendas que el matrimonio mejore, no pretendas que los hijos respeten al padre o que el padre respete a los hijos. Si no hay comunión con Dios, si no hay relación con Dios, si no me alimento de Dios, no se va a manifestar la vida de Cristo en nosotros. Hay hermanos que solamente los domingos o en los retiros se alimentan de la palabra. Y esto es día a día, es minuto a minuto estar pensando. Por eso aconsejamos memorizar versículos, para no estar leyendo, pero al menos tienes un versículo que lo lees, lo sueltas ahí, lo meditas en el carro. Yo veo tantos jóvenes, en el mundo, yendo en los micros con su celular. A veces me pongo a pensar, espero que los discípulos no estén escuchando los guachiturros, no estén escuchando Grupo 5, o estén escuchando cosas así, esas músicas que te atraen, porque inclusive hay discípulos que hasta en los celulares ponen canciones que son comerciales del mundo. ¿Se han dado cuenta o no? Y una vez estoy sentado y un discípulo, no acá, en otro lado, un discípulo comenzó a sonar una música, una cumbia. Hermanos, ¿de qué me estoy llenando? ¿De qué estoy llenando mi espíritu? Mi espíritu está débil, entonces. ¿Hay una lucha o no hay una lucha? La carne contra el espíritu. Una vez dice una historia que había en un pueblo en las alturas, había una persona que tenía 2 perros, uno blanco y uno negro, ¿no? Deben conocer la historia. Sí, ya les he contado, creo, ¿no? Te voy a cambiar la versión. Voy a contar la del misionero. Había un misionero, y esto es real, no es mentira. Había un misionero que se fue al África a evangelizar y ganó muchas personas para Cristo. Y esta persona estaba ahí, y un nativo se le acerca y le pregunta, hermano, le dice al misionero, quiero hacer una pregunta, dice. Sí, dentro de mí tengo como 2 leones. Tengo 2, uno malo y uno bueno. Y siento como que estuvieran peleando dentro de mí. Lo que me preocupa es quién va a ganar, el bueno o el malo. Y el misionero le dice, pero ahí, ¿a quién le estás dando más de comer? ¿Al bueno o al malo? Porque al que le das más de comer, ese va a vencer. Y eso es lo que pasa con nosotros. Si tenemos una lucha dentro de nosotros, de carne contra el espíritu, al que alimentemos más, ese se va a imponer sobre el otro. ¿A quién estamos dando de comer más? ¿De qué se llenan nuestros ojos? ¿De qué se llenan nuestros oídos? ¿Qué es lo que estamos tocando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Es muy importante eso, hermanos, nuestra vida con Dios. Ahora, si yo agarro una onda, ¿por qué digo que en el pajarito también la ley de gravedad también se atrae? Porque alguno me puede decir, no, es que en él no se cumple. Sí se cumple, porque si le tiras un ondazo al pajarito, ¿qué pasa con el pajarito? Se cae al suelo. Entonces él tiene que tener fuerzas para romper la ley de la gravedad. Igual que los aviones, tienen que tener fuerza para romper. Y nosotros tenemos que tener fuerza para vencer las inclinaciones de nuestra carne. Tenemos que estar bien alimentados en nuestro espíritu. ¿Amén? Bien. Entonces, Dios puso en nosotros una ley, puso en nosotros un espíritu, puso su vida, nos dio su vida.
Estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida en Cristo y nos dio nueva vida por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, todo discípulo, todo hijo de Dios está apto para vencer el pecado. Podemos vencer el pecado, hermanos. Podemos cambiar, podemos ser transformados. Eso es algo que tenemos que tener certeza. Pero hay un riesgo, que podemos entristecer y apagar el espíritu. Por eso es importante, por eso Pablo resalta: no apaguéis, no entristecéis el espíritu. Cuando la carne puede vencer, porque dejo de alimentar al espíritu. Amén. Como dije, Mateo 26:41, velad y orad para no entrar en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Si no velamos, no oramos, entramos en tentación. Y hermano, el problema es entrar en tentación. La única estrategia, la única solución de Dios para nosotros, para no entrar en tentación, es huir. Huir. No, yo soy fuerte, hermano, yo no me escapo nada, a mí no me va a vencer. No, huye. Si te está tentando, huye en la tentación. No pretendas ser fuerte. Aquí el que gana es el débil. Yo huyo. Tenemos que huir. Ahora, otra pequeña historia, ¿no? En los diversos países donde hay ganado, bastante ganado de res, en Estados Unidos, Argentina, Brasil, hay bastante ganado. Y también hay como pantanos, como charcos, lodazales, ¿no? Y los ganaderos tienen un dicho muy común, dice, la vaca se fue al pantano. Y ese dicho, ¿por qué lo toman? Porque cuando la vaca se mete al pantano, es bien difícil sacarlo de ahí. El perro no puede sacarlo porque los perros guías que van toreando al ganado no la puede sacar ahí. El caballo no lo puede sacar ahí porque el caballo, si se mete, también se queda en el pantano. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que echar un montón de lazos, lo amarran al cuello de la vaca, amarran un caballo, amarran otro caballo, amarran otro caballo y lo comienzan a jalar, y encima tiene que entrar un vaquero a empujar a la vaca para que pueda salir. La cosa que cuesta muchísimo trabajo sacar una vaca del lodazal, del pantano. Igual, salir de la tentación es casi imposible salir de la tentación. Por eso es mejor huir de la tentación, no entrar en la tentación, porque si entras es bien difícil que salgas y la tentación va a dar como fruto el pecado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Romanos 8, versículos 5 al 8. Entonces, hermanos, tenemos que vigilar, orar, ¿no? Romanos 8, 5, 8. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Está bien? Entonces, nuestra carne, la inclinación al pecado, no puede sujetarse a Dios. No sirve la carne para nada, no se puede sujetar, es imposible. Romanos 8, versículos 5 al 8. Sí. Porque ¿quién va a obedecer en nosotros? El Espíritu. No es la carne la que obedece. Es nuestro espíritu el que va a obedecer. Obviamente esa obediencia va a ser por medio de nuestro cuerpo.
pero es nuestro espíritu el que obedece. Y la habitación del Espíritu Santo dentro de nosotros impide que nosotros podamos caminar en la carne. El versículo 8 dice: así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Ahí está lo que les dije antes. ¿Por qué no debemos dar a la carne lugar? Porque no agrada a Dios. Juan 6:63, anótenlo. Jesús dice: el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Mira qué declaración de Cristo. La carne para nada sirve, para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Quien da vida es el espíritu. La carne nada más va a problemas, pero el espíritu es el que da vida. Volviendo a Gálatas 5:25, dice: si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Hermanos, es importante saber que nosotros tenemos la vida de Jesús en nosotros. Y que porque tenemos la vida de Jesús en nosotros podemos obedecer todo lo que Jesús manda. Le pedí a hermanos que me traiga este guante porque quería dar una ilustración para que puedan entender. Miren, imaginemos que este guante somos nosotros. Pongo acá el guante y le digo: guante, anda, tráeme ese celular que está acá de Daniel. Guante, te estoy hablando, anda, corre y tráeme el celular de Daniel. ¿Qué hace el guante? No puede obedecer, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Y ahora le digo al guante: guante, tráeme el celular que está ahí Daniel. ¿Vos? Y agarro el celular. ¿Qué quiero decir con esto? Antes yo no podía obedecer a Dios. No podía, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. El guante solo está así. Pero hoy tengo la vida de Cristo. Y Cristo en nosotros, y con nosotros, puedo obedecer los mandamientos de Dios. Cristo en nosotros. Hermanos, no es porque nosotros podamos hacerlo. Nosotros es imposible obedecer los mandamientos que Dios quiere. Solamente podemos obedecer por medio de Cristo. Es Cristo en nosotros. Hermanos, nosotros no podemos, pero Cristo nos dio su Espíritu. Y ahora por el Espíritu de Cristo puedo obedecer. Puedo hacer la obra de Dios. Hermanos, y tenemos que entender esto. Que no es por nosotros, es Cristo en nosotros. Y el Espíritu de Cristo se ha unido a mi espíritu. Y a mi espíritu, obviamente, le dice: yo tengo que alimentar, tengo que cuidar de que el Espíritu que mora en mí no se apague, no se contriste, para que yo pueda obedecer y pueda vivir la vida de Cristo. ¿Amén? Amén. Es Cristo en nosotros. No es esto solo, es Cristo y yo. Es Cristo y yo. Cristo morando dentro de mí y yo por Cristo haciendo la obra. Puedo perdonar como Cristo perdonó. Puedo amar como Cristo amó, porque Cristo está en mí. Porque Cristo manifiesta su vida. Entonces, es importante no apagar el Espíritu. Es importante no contristar el Espíritu, para que yo y el Espíritu podamos vivir la vida. Amén. Entonces, hermanos,
tengo yo una responsabilidad, cada uno tiene una responsabilidad. ¿Cómo estamos nosotros alimentando nuestro espíritu? Si está fuerte el espíritu, ya sabemos que vamos a cumplir y vivir todo lo que Jesús nos ha dicho. ¿Está bien? Amén. ¿Estamos convencidos? Amén. El otro ejemplo es la locomotora, que Jorge Mitián siempre lo dice, ¿no? Lo hemos escuchado a Jorge Mitián. Jorge Mitián dice, la ley era como queriendo cumplir la ley, era como un hombre queriendo jalar un vagón de tren. Dice, nunca lo iba a poder jalar. Y cuando viene Cristo, te añade más vagones todavía. Un vagón, 2 vagones, hasta 10, 15 vagones. Si antes era imposible, antes era difícil cumplir la ley, todos los mandamientos, ahora que vino Cristo y me dio más mandamientos, y más, porque ahora no solamente cuando dice, oíste que fue dicho, no adulteres, pero más yo os digo, todo aquel que miró a una mujer deseándolo en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, el mandamiento es más difícil todavía. En la ley decía, odia a tu enemigo, decía, ¿no? Pero ahora Cristo dice, ama a tu enemigo. Si te pegan una mejilla, dale la otra, ¿no? Antes decía, ¿es más fácil odiar o amar al enemigo? Odiar era más fácil. Pero ahora, muchos hermanos, cuidado cuando nos digan, hermano, eso era en la ley. Ahora ya no estoy en la ley, ahora estoy en la gracia, dice, ¿no? Uy, qué chistoso es, ¿no? Decir, ¿no? Si antes no podías cumplir los mandamientos de la ley, ahora Dios te ha dado más mandamientos más fuertes todavía. ¿No? Porque muchas veces dicen eso, como que, no estoy obligado, estoy dispensado, Dios no me va a tomar cuenta porque ahora estoy bajo la gracia. No, la diferencia es 2 cosas, te ha puesto más peso, pero te ha dado los recursos para poder vivir y obedecer esa vida. Amén. Porque le ponemos una locomotora a todos esos vagones y la locomotora se los va a jalar facilito, se los lleva, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos el Espíritu Santo y por el Espíritu nosotros podemos vivir la vida de Jesús. Podemos obedecer, ahora podemos ser como Cristo. Cristo va a venir, va a sanar nuestro corazón, nuestro interior, viene, sana, nos sana, nos prepara y nos va a entrenar, nos va a educar en su reino, y ahora vamos a poder vivir como Cristo quiere y podamos tener familias como Dios quiere, porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que hago, lo hago en el Espíritu. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor, ya concluyendo, tenemos una responsabilidad: alimentar al Espíritu. Alimentamos al Espíritu y vamos a Dios viendo operar por medio nuestro. ¿Está bien? Amén. Padre, te damos gracias, Señor.